Dios les bendiga, mis queridos hermanos de Men's Conexión. Buenos días, hoy lunes, comienzo de semana. Aquí me encuentro con Luis. Amén. Y acabamos de terminar los 4 meses que estuvimos hablando de la disciplina espiritual de la palabra. No solamente aprendimos muchísimas cosas. Demasiado, diría yo. Aprendimos qué es la palabra de Dios, cuáles son los beneficios, la importancia de practicar esta disciplina espiritual en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que también nos adentramos en la palabra de Dios y estuvimos viendo 7 pilares que estábamos utilizando esos 7 pilares o 7 columnas para ver la historia de las buenas noticias desde Génesis hasta el Apocalipsis, las buenas noticias de salvación que se encuentran en Cristo. Pero no podemos hablar de eso sin una persona bien importante que yo creo que se habla, pero a la misma vez yo creo que no se habla lo suficiente. No sé si me entiende. Y estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, la persona del Espíritu Santo. Porque culminamos con esas conversaciones de esta narrativa con el último pilar, que es una nueva creación. Y el Espíritu Santo juega un papel central en esa nueva creación. Un papel central. Y yo creo que nosotros vamos a aprender muchas cosas. Y quizás ustedes dirán que 4 meses es mucho. Pero yo creo que ya nos hemos dado cuenta porque nos pasó los primeros 4 meses acerca de oración. De hecho, 4 meses hablando de la oración, 4 meses hablando de la palabra. Y yo creo que nosotros hablamos y todavía se quedaron 1000 cosas. Muchísimas cosas, sí. 1000 cosas. Y lo mismo va a pasar con el tema del Espíritu Santo. Pero yo creo que nosotros vamos a comenzar hoy, con el tema del Espíritu Santo a través del libro de los Hechos. Uh-huh. Vamos a cubrir el libro de los Hechos por 28 días, un capítulo por día. Pero es interesante porque nosotros creemos que los discípulos lo conocían todo, porque simplemente eran judíos. Pero nos vamos a dar cuenta que ellos estaban en la misma posición de nosotros, honestamente. Y yo quisiera comenzar este primer día de estos 4 meses, hablando del Espíritu Santo, con el libro de Juan, porque es aquí donde Jesús realmente habla mucho más del Espíritu Santo a sus discípulos. Y lo habla como una promesa, algo que ellos tenían que recibir, demasiado importante. Y eso se encuentra en Juan 16, versículo 5. Dice, ahora voy a aquel que me envió. Está hablando Jesús del Padre. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, dijo Jesús, es mejor para ustedes que me vaya. Si no me fuera, el abogado defensor o el consolador no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Ahora, yo tengo esta pregunta porque los judíos tenían una expectativa, los discípulos tenían una expectativa en el tiempo de Jesús acerca del Mesías. Ellos no esperaban que cuando viniera el Mesías, o sea, después de tanto esperarlo, brother, porque estamos hablando que la profecía del Mesías era ¿cuánto? Miles de años. Miles de años. Es más, desde Génesis, vamos al principio, ya Dios nos está hablando de un Salvador que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente a Satanás. Ellos están esperando este Mesías y principalmente en el contexto de lo que ellos estaban viviendo bajo la presión del Imperio Romano. Y ellos están esperando este rey que viene a libertarlo y a restaurar el reino que ellos tuvieron en los años de gloria de David, claro, porque de hecho venía de la descendencia de David. Y ahora, después que de tanto esperar, tú nos estás diciendo que tú te vas. Sí. Y él le dice, y están tristes. Uh-huh. Ahora, Jesús le dice algo bien importante, pero es que les conviene que yo me vaya. Sí. Porque si yo me voy, les voy a enviar al Consolador. Wow, ahí es donde Jesús está introduciendo. Y realmente yo me pregunto que los discípulos no sabían de lo que Jesús estaba hablando. Nada. O sea, ellos no estaban familiarizados con esto. No. Lo que pasa es que, bueno, para comenzar, los discípulos realmente están recibiendo mucha información en poco tiempo. En poco tiempo, ya.
no solamente se le estaba revelando algo de lo que es la realidad de Dios, o sea, no solamente se le estaba revelando que el reino de Dios se acercó. Analiza todo lo que ellos están tratando de digerir. Unos pescadores y unas personas que tenían muchas preguntas. Pescadores, cobrador de impuestos, un celote. Así que no estamos hablando de no eran personas, de maestros de la ley. Ellos probablemente en ese momento su interés no era estudiar la Torá como eran los fariseos. Claro. Era sobrevivir. Exacto. Viene el Mesías, se encuentra con ellos. Ellos ven milagros, ven prodigios, ven muchas cosas. Y de momento llega el tiempo en que el Mesías le dice, como tú estás diciendo, ahora yo me voy. Pero un momento. ¿Y el reino qué? Exacto. Que hay de esas promesas de restauración. ¿Qué vas a pasar? ¿Que nos vas a dejar aquí con los romanos? Exacto, nos va a dejar aquí, nosotros no nos vamos contigo. Exacto. ¿Qué va a pasar? Entonces la tristeza de ellos puede ser por muchas cosas. Ahora, ellos ni siquiera sabían el poder que iban a recibir. Ellos no sabían lo que era tener el Espíritu Santo operando en ellos, como Jesús lo sabía. Exacto. Entonces también tenemos que ponernos de cierta manera en los zapatos de ellos, de que, bueno, ok, es mucha información, pero definitivamente una promesa. Había una promesa, que esa promesa estaba implícita ahí, pero ellos no sabían exactamente lo que iban a esperar. Exacto. Porque al final del día ellos no sabían el tiempo que iba a pasar, ellos no sabían lo que tenían que hacer, eran demasiado de muchas cosas lo que estaba pasando en ese momento. Claro. Ahora, también ellos están pasando por el tema de que Jesús le viene hablando de una resurrección. ¿Cuántas veces vieron los discípulos resucitar a alguien que no fuera Lázaro, por ejemplo? Claro. Entonces ellos como que un momento, o sea, todo lo que está pasando, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Demasiadas cosas. No, y entre ellos el por qué él tenía que morir. ¿Por qué tienes que morir por nosotros? Morir. Ellos Exacto. No entendían eso. Exacto. Si tú vas un poco más atrás de lo que tú acabas de traer de Juan, no muchos versículos hacia atrás, o quizás otros libros, que era lo que Jesús había acabado de enseñar, a orar. Estaban en una clase de discipulado básico. Sí. Y de momento, días después le dice, ok, yo voy a resucitar, y de momento se le voy a enviar al Consolador. Un momento, ¿esto de qué estamos hablando? Esto son muchas cosas. ¿Quién es este Consolador? ¿Y el Consolador de qué? O sea, que voy a sufrir, ¿de qué estamos hablando? Exacto, porque yo me imagino, o sea, lo que representaba a Jesús no solamente como el Mesías, como el Salvador, como el ungido para ser rey, también Jesús era el maestro de ellos. O sea, yo me imagino, o sea, Jesús era, porque Jesús creo que le menciona al Espíritu Santo como otro consolador, ¿no? Sí, Jesús. Porque Jesús era como el consolador de ellos. Claro. O sea, ellos, imagínate, Dios entre ellos. Claro, eso queda implícito en el monte de las bienaventuranzas, el sermón del monte, por ejemplo, cuando Jesús le está diciendo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados esto, o sea, en toda esa información, técnicamente si lo llevamos a reino, que fue básicamente una de las prácticas que tú nos llevaste a hacer cuando estábamos hablando del sermón del monte, que era básicamente entender, ok, Jesús me está enseñando como rey, velo del punto de vista de rey de reino, lo que Él va a hacer por ti. Las bienaventuranzas son todo lo que Él va a hacer por ti. Definitivamente. Pero Jesús diciéndolo desde el punto de vista de hombre, bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados. ¿Por quién? Por mí mismo. Lo que pasa es que estoy todavía aquí. Desde como que es algo mucho más profundo. Pero te voy a traer algo. Ajá. Hechos capítulo 1, versículo 8. Que yo creo que va con lo que es el capítulo que vamos a comenzar, que es el de hoy lunes. Exacto. Ok. Dice, esto es bien interesante, dice, pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta el extremo de la tierra. Hay otras versiones que lo dicen diferente, pero básicamente va al mismo concepto. Ahora, dime tú, ponte en los zapatos de Juan, digamos. Ponte en los zapatos de un discípulo. Y dice, pero recibirás poder. En este momento que ellos están recibiendo esta información, ya ellos habían tenido manifestaciones de poder. ¿Entiendes? Sí, los discípulos... Cuando fueron enviados, y obviamente a través de Jesús mismo, pero también cuando fueron enviados a diferentes lugares. Diferentes lugares, exacto. Habían expulsado demonios ya. Yes. Habían visto personas resucitar ya. Yes. ¿Ves? Habían tenido... Entonces, ¿por qué es la importancia de esta nueva promesa? Esta es la promesa más antigua de toda la Biblia. El poder que iban a recibir por medio del Espíritu Santo. Yes. El Espíritu Santo es el personaje más antiguo de toda la palabra, luego de Dios. Claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y entonces comienza la creación. Pero después dice, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. El hombre estaba desde el principio. Yes. Tú me estás diciendo a mí entonces que Jesús le está confirmando a los discípulos que va a llegar el momento en que ese poder va a estar en ellos, no con ellos, en ellos. En ellos. Entonces dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces, ¿por qué Jesús es tan explícito en el tema de la promesa?
O sea, porque Jesús realmente le vuelve a recalcar que viene. Y mi pregunta sería esta, que sería interesante para este día. Y es el hecho de que, ¿acaso habría alguna forma en la que ese Espíritu Santo no llegaría a ellos si ellos cometen un error, por ejemplo? Porque la promesa está. Jesús cumplió. Hay una parte que le toca y le queda en las manos al discípulo. Hay algo que ustedes tienen que hacer para recibir la promesa. Ya no depende ni de Jesús. Esa parte es la que yo opino que tiene que haber sido la parte de más miedo y terror. Imagínate que tú no tienes el Mesías contigo ya. Exacto. Muere y resucita, se fue. Tú estás solo con los discípulos que tienen las mismas preguntas que tú. Dice, ok, ¿y si nosotros no sabemos cómo lo vamos a recibir? Y si nosotros realmente hay algo que tenemos que hacer y no nos acordamos, claro. ¿tú te acuerdas lo que Jesús dijo? ¿Qué Jesús escribió? ¿Te acuerdas de lo que él tenía que hacer? Entonces, la promesa está restringida al hecho de la obediencia. La obediencia tiene que ser parte del recibimiento. Definitivo, ya. Pero entonces, al final del día, cuando nosotros vemos acá que serán testigos en todos los lugares, otra pregunta que se puede hacer el discípulo. Dice, pero un momento, pero cuán importante y cuán grande realmente entonces el Espíritu Santo de Dios. Exacto. De que ahora mismo con lo que yo sé, yo soy testigo. Pero entonces, ¿qué ellos fueron testigos oculares no solamente de todas las obras que hizo Jesús, sino de la misma resurrección. ¿Y por qué entonces tú no eres testigo? Exacto, porque eso está brutal. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que llegar y tú recibir el Espíritu Santo? ¿Qué el Espíritu Santo te está aportando para que realmente Dios diga si tú eres testigo? Es otro tema. Es otro tema, exactamente. No queremos adelantarnos. Es otro tema. Definitivamente, porque acuérdense que vamos a tomar el libro de los Hechos completo. Y ahí vamos a ver poco a poco ese poder. O cómo se ve el ser testigo bajo ese poder. O ese poder te empodera para ser testigo. Y ser testigo posiblemente para ser efectivo. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es la palabra. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, cuando está en el creyente, lo que te hace es efectivo. La información que tú tienes sin el Espíritu Santo es irrelevante. Yo te puedo decir a ti, estas son dos cosas. Acuérdate que cuando, no quiero adelantarme, claro. Pero en el momento que Pedro, que después lo van a ver más adelante, que lo tocamos nosotros en la conversación, cuando Pedro recibe este poder, la elocuencia de Pedro cambió. Pedro predicaba diferente. Quiere decir que Pedro, antes del Espíritu Santo, podía ir a cualquier lugar y decirle a la gente, oye, el Señor vino, el Señor Jesús, tal cosa. Tenía un nivel. Cuando llega el Espíritu Santo de Dios, las mismas palabras de Pedro las decía de otra manera. O sea que podemos ir atrás, identificar, entonces, basándote en lo que tú estás diciendo. O sea, podemos ir atrás a la misma vida de Jesús. E ir cuando Jesús se revela, llega el tiempo de él revelarse como el Mesías. Sí. Y él llega a las aguas del Jordán, donde está su primo Juan el Bautista. Ajá. Donde estaba encargado de prepararle el camino al Señor, ¿verdad? Sí. Y ahí vemos algo bien importante, que es lo que estamos hablando. Sí. Se abren los cielos y el Espíritu Santo baja en forma de paloma y reposa sobre Jesús. Correcto. Y ahí escuchamos a la voz del Padre, este es mi Hijo amado en el cual me he complacido. Ahí se cumple, porque después en uno de los evangelios vemos que el primer mensaje después de eso que Jesús va, después de que va en el poder del Espíritu, ya con el Espíritu Santo sobre él, va al desierto, es tentado, vence por el poder del Espíritu, porque aquí la clave es el Espíritu. Es el Espíritu, exacto. Y entonces el primer mensaje que Jesús da en una sinagoga es Isaías, el Espíritu, y después les dice que los deja a todos boca abiertos. Por la autoridad que él tenía. Esta escritura se ha cumplido ahora mismo frente a sus ojos. Y por poco lo matan por eso. Y entonces Jesús quería, y por eso los matan, que ellos recibieran lo mismo. Lo mismo. Como promesa que él tenía. Porque el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me he oído. O sea, que recibir realmente el Espíritu Santo es recibir la unción.
recibir ser ungido. No con aceite, sino con el Espíritu. el mismo Espíritu. Sí. Y porque es por medio de este poder Ujú. que los ciegos van a recibir la vista. Correcto. Los demonios van a ser expulsados y se va a establecer el reino. Correcto. Que es importante también que nosotros hagamos la aclaración de que no es que en ese momento fue que el Espíritu Santo comenzó a actuar. Claro, no. El Espíritu Santo viene actuando mucho tiempo antes, incluso. Claro. Miren esto es bien interesante. Cuando Jesús viene a bautizarse en el Jordán, Juan el Bautista reconoce que él es. Yes. Dice, él es el que yo le estaba hablando a ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen esa conversación que le dice a Jesús, no, yo tengo que ser bautizado por ti y todo esto. Exacto. El reconocimiento a la autoridad de Jesús solamente se obtiene por medio del Espíritu Santo. No es porque tú eres amigo de él, es porque el Espíritu Santo te está confirmando que ese es el que es. Claro. ¿Dónde vemos esto más adelante? Y es que lo vemos en diferentes lugares de la palabra. En la conversación que tiene Pedro, con Pedro, que le pregunta a los discípulos, Jesucristo le dice a los discípulos, ¿quién dicen ellos que yo soy? Uh-huh. Y ellos, no, uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres Juan el Bautista. Y viene Pedro, ¿y qué es lo que dice Pedro? Tú eres el Mesías. Exacto. Él dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo venía, ¿qué? Hablando. Venía hablando y Santo, podemos ir hasta en el Viejo Testamento, podemos ir desde cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo, cómo el Espíritu Santo capacitaba a personas para hacer el trabajo. Como han visto, pero la capacitación viene por medio del Espíritu. Exactamente. Ahora, el Espíritu Santo lo veíamos operando de cierta manera, pero como limitada. O sea, creo que en Jesús es el que recibe la plenitud primeramente del Espíritu, o sea, en toda su... Yo creo que, y de hecho, esto era, podríamos ver una preparación, porque a mí me llama la atención de que ellos tenían que esperar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se cree que pasaron, ¿cuántos días desde que Jesús ascendió? 50 días. Pasaron bastante tiempo. Pero lo que pasa es que era más bien, no fue tanto por la instrucción, fue por la persecución. Acuérdate que ellos fueron de cierta manera esparcidos luego de la muerte, entonces ellos tuvieron que estar juntos después. Claro. Por eso es que en el versículo que te dice, estaban todos unánimes juntos, etcétera, habla de dos unidades, habla de la unidad como cuerpo de Cristo. Exacto. Y habla de la unidad nuevamente como siervos, como discípulos que están dispersos. Claro. Entonces estaban todos unánimes, juntos. Entonces estaban juntos y juntos. Claro. Por el literalmente y también en términos espiritual y emocional. Exacto, y físicamente también. Exactamente. Y entonces era de la única manera que podían recibir. Pero se cree que el número 50, o sea, fueron creo que 50 días, que literalmente ya se celebraba una fiesta llamada así Pentecostés. El Pentecostés. Que fue ese día. Que mucha gente confunde que el día de recibimiento del Espíritu Santo, eso se llama el Pentecostés. No. Es que ese día se estaba celebrando eso, exacto. Y ese día fue que el Espíritu Santo decidió estar ahí. Hay porque tú mencionaste algo bien importante sobre la obediencia. Sí. Y esta promesa había sido anunciada también por Juan el Bautista. Dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo me imagino que ellos se quedaban como medio brutos, ¿me entiendes? Porque dice, pero esto porque la orden de bautizar con agua fue dada por el mismo Espíritu Santo. Exacto. A Juan el Bautista. A Juan el Bautista, le dijo, tú vas a bautizar con agua. Pero es interesante porque, ¿por qué se bautizaba con agua? ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? Era la muerte y resurrección espiritual de la persona como creyente. Exacto, era el bautismo del arrepentimiento para que tú te tornaras a Él. O sea que ya Dios está estableciendo, como tú dijiste, una preparación para ese momento, para ese evento. Sí. Lo mismo que sucedió en la vida de Jesús. Ajá. O sea, cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? En ese momento, cuando Él recibe el Espíritu Santo viene sobre Jesús y el Padre le dice, este es mi hijo, el que yo estoy complacido con él. Quiere decir que ya las cosas no suceden por casualidad, no hay tiempos así a lo loco de parte de Dios. Claro. Ya Jesús estaba listo para eso.
O sea, ya Jesús había vivido, porque realmente tú no recibes el Espíritu por recibir. O sea, tú tienes que estar preparado para eso. Correcto. Porque es por el propósito por lo cual la vas a recibir. Sí. O sea, ya tu corazón tiene que estar listo para lo que para tú poder cumplir el por qué vas a recibir ese poder, que en este caso es ser testigos. Exacto. So, Jesús ya venía de una vida de obediencia. Ya había Jesús, cuando ya este es mi hijo, ya yo estoy complacido conmigo. ¿Cómo tú te complaces? Y no había como empezado. Padre de tus hijos, ¿cómo tú te complaces? Cuando te obedecen. Cuando te obedecen. Y él no había empezado todavía. Y no había empezado Jesús todavía. Jesús no había hecho nada. Exactamente, eso es lo que Jesús no había hecho nada y ya Dios estaba complacido con él. Exactamente. O sea, que podemos verlo también en la vida de los discípulos. Sí. Y no solamente eso, sino si el Espíritu Santo, porque lo que iba a pasar no se había visto antes. O sea, habíamos visto cómo el Espíritu Santo revelaba, como tú estás hablando, claro, capacitaba, claro, pero no se había visto el Espíritu Santo morar. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Otro tema. Tú puedes estar, el Espíritu Santo puede estar sobre, puede obrar a través. Que fue lo que pasó con, por ejemplo, María, cuando se concibió Jesús. Por él. Pero exacto, no estaba en ella. Exactamente. Simplemente vino sobre ella para que entonces pudiera estar y entonces Jesús pudiera nacer, pero él no estaba en ella. Exactamente. Porque eso no podía pasar todavía. Correcto, porque no podía pasar todavía. No podía pasar todavía. Porque tenía que ser todo cumplido para que el Espíritu Santo pudiese hacer morada en la gente, porque nadie tenía las capacidades de morar en nadie. Y ahí es cuando tú acabas de mencionar, esa es la palabra clave. No podía morar todavía en nadie. No podía. Entonces eso nos lleva... Aunque sí estaba en ella. Estando Cristo ahí, estando Cristo como Hijo de Dios, como promesa, como perfección, el Espíritu Santo técnicamente habitó en ella para hacer la concepción. Para hacer la concepción, claro. Y entonces después la deja. Pero entonces, si nosotros nos vamos atrás, vamos a ver realmente el por qué este proceso, Jesús estaba preparando precisamente, y empezamos con los discípulos y con él, porque fueron 120 primeramente. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Sí. Él estaba preparando precisamente para ese evento. Si nosotros vamos, o sea, ¿qué es lo que te hace para que el Espíritu Santo more en ti? Tiene que haber una preparación. Sí. Si nosotros vamos al Viejo Testamento, acuérdate que el Viejo Testamento es la sombra. No lo vemos con claridad. Claro. Y de hecho, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que te revela realmente eso que lo vamos a ver en la vida de los apóstoles. Paso a paso. Paso a paso. Entonces, y no queremos añadir todavía a Pablo, porque a la que metamos a Pablo aquí, no, este video dura 5 horas. Y es que Pablo, vamos a llegar a Pablo porque Pablo es central en los hechos. Claro. Pero nosotros estamos estudiando, no vamos a estudiar el libro de los hechos desde la perspectiva de los apóstoles, sino desde la perspectiva del Espíritu Santo. Es bien importante. Exactamente. Entonces, por eso es que la imagen que ven es los hechos del Espíritu Santo, porque realmente de eso se trata. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vamos atrás, cuando estamos hablando del Espíritu Santo morando en la vida del creyente, estamos hablando de la misma presencia de Dios. Sí. Estamos hablando de Dios mismo, porque es el Espíritu de Dios. Sí, es la tercera parte. Entonces, si nosotros, ¿dónde descendía la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿En dónde fue el primer lugar donde descendió la Shekinah de Dios, la presencia de Dios a un lugar? ¿Dónde fue? En el Viejo Testamento. Y Juan, no puedes hablar porque no estás aquí. I'm sorry, Tenemos Juan. a Juan aquí detrás de la cámara como el productor. Y está loco por contestar eso. Sí. Hoy no, Juan. El próximo. La primera vez que se me hace esa manifestación, bueno, si nos vamos al principio, sí, obviamente estamos hablando de la Shekinah, no podemos hablar del Edén, porque ahí ya estaba Dios per se. Estaba Dios per se, exacto. Entonces la Shekinah más bien tiene que ser directamente en el tabernáculo. En el tabernáculo, precisamente. Sí, porque ahí es donde su presencia se hacía presente. Exacto, y obviamente hubo una preparación para eso. Por eso es que era tan importante que Dios le decía a Moisés: mira, Moisés, presta atención, Moisés, claro, y asegúrate. Yo imagino Moisés así con un lápiz aquí en la oreja,
O sea, como un carpintero. Pero tú sabes que tú estás Y dice, trayendo algo. asegúrate de hacer, brother, Todo esos idéntico. detalles no están ahí por estar ahí. Exacto. O sea, Dios le habló, asegúrate de tú hacer exactamente como el modelo que yo te estoy enseñando, Moisés. Exacto. Pieza por pieza. Y no solamente eso, sino también después venía lo que es la preparación de todas las cosas que iban a haber adentro, que todo se Santificado, unía o sea, y se que se santificaba. santificaba, que se apartaba para algo. Exacto, ¿me entiendes? exacto. Y cuando ya tuvo, entonces se asignaron, se escogieron los sacerdotes, Sí. ¿verdad? Aarón, Los que iba a levitas ser, con iba a sus ser los hijos, levitas, de Leví, y todo se santificaron, hasta los pantaloncillos se santificaban. Todo, literal. Todo. Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Por qué? ¿Cuál era el fin de eso? Para poder sostener esa presencia. Para poder sostener. O sea, que eran de purificación. El espacio, era purificar el espacio donde... Y eso, una de las cosas por las cuales Dios escoge y le dice a Israel de entre todas las naciones específicamente es por eso. Exacto. Y ese espacio se vuelve un espacio como santo, o sea, como de entre todos donde yo voy a habitar. Correcto. Y el detalle sobre esto es que ese punto que tú estás trayendo se une a lo que es Cristo. Recuerda que al final todo es como tú dijiste, todo es tipo de Jesús, de todo lo que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos tener ese privilegio del Espíritu Santo. Exactamente. Pero asimismo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo es la única que puede hacerte lo suficientemente santo y limpio para que el Espíritu Santo pueda estar en ti. Exactamente. No hay nada más. Se requería un sacrificio mayor que con una sangre mayor perfecta para que el Espíritu Santo diga, ahora puedo estar ahí. Y no solamente eso, se tenía que no presentar en el tabernáculo que era la copia, tenía que presentarse en el original, en el cielo. Por eso Jesús, no me toques todavía, porque tengo no que subir al Padre. Ay. Por eso, todo eso es promesa del Espíritu Santo, es lo que estamos hablando. Yo sé que todos estos días... Tú quieres, exacto, vamos a cerrar 4 meses no van a dar. Take it away con el Hechos 1, que fue lo que Hechos 1, y fíjate, tú dices algo, ese versículo, ¿verdad? Pero recibirán poder. Ese pero, ¿verdad? Es importante porque los discípulos le hacen una pregunta primero y le dicen, ya resucitaste. Ajá. Dijiste que te ibas. Es una hora pero y sufrimos y por poco todos te abandonamos, sí. Pero tú nos restauraste y ya estás con nosotros. Correcto. Si usted no muere. Pero ahí entonces le hacen la pregunta, ok, ahora sí vas a restaurar el reino. Y más Jesús le dice, eso no les toca a ustedes saber. No. Pero, ahí es que viene el gran pero van a recibir poder. Exacto. Entonces, en otras palabras, Jesús les está diciendo, ¿sabes qué? Este reino no se va a establecer como ustedes piensan. No va a ser con su poder, no va a ser con su fuerza, porque el enemigo no es carne y sangre. Correcto. La batalla tampoco lo es. O sea, la batalla espiritual tampoco lo es. O sea, Jesús estaba hablando cuando dice recibirán poder, y el pero, que obviamente es lo más importante ahí, porque hay una limitación. Hay una parte que realmente depende de algo más. Pero al final del día yo creo que para cerrar este tema que obviamente está comenzando ahora, todo lo que vamos es a descubrir muchas cosas. Amén. La realidad del caso es que cuando Jesús hace esto, recuerden que Jesús en todo tiempo que estuvo con sus discípulos, Jesús hay una cosa que mostraba, era humildad, siempre. Jesús sabía el poder que él tenía. Sin embargo, ese gran poder, o sea, Jesucristo como tal, que ya se le había dado el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, le estaba diciendo a ellos, ustedes me conocieron a mí, ustedes conocieron el poder, pero no es lo que ustedes van a recibir. Ustedes ahora van a recibir poder de verdad. Entonces el Espíritu Santo, Jesús incluso en ese momento le dio un título al Espíritu Santo de que este es más que yo ahora mismo. Definitivamente, porque tú acabas de decir algo bien importante y vamos a cerrar, ¿verdad? Sí, dale. Pero tú puedes cerrar. No, tú puedes cerrar. Tú puedes cerrar para que los demás estén listos. Te toca a ti. Ok, listo, dale. Porque yo quiero que tú cierres como tú nos has estado acostumbrando a cerrar, con una pregunta. Con la pregunta. So, la humildad. Humildad, ok. Y esto está cañón. Esto está brutal, esto está bacano.
¿Qué más? ¿Cuál es dominicano? ¿Cuál es? Porque bacano es colombiano. No, bacano dominicano. Y dominicano también. ¿Y cuál es el colombiano que se pasa? Camilo se pasa diciendo Bacano también. Bacano, ¿verdad? Sí, sí. Bacano, ok, yo pensé que era pues. O sea, Jesús dice que él era Dios, Ajá. pero él se humilló a sí mismo. O sea, abandonó su lugar con el Padre, la gloria que él tenía con el Padre, se despojó. Y no podemos, o sea, no podemos olvidar eso, porque él tomó forma de siervo, que es prácticamente esclavo. Y este es el punto aquí con el Espíritu Santo. Y esta es la clave de la victoria de Jesús. Jesús dependía porque se hizo humano, porque se humilló. Dependió totalmente del Espíritu Santo, brother. Y esa es la enseñanza a nosotros. Claro. Totalmente. Se sujetó como hijo y dependió. Él fue a la cruz porque él se entregó en las manos totalmente del Espíritu Santo, que es el que lo iba a resucitar. Sí. Eso está brutal. Claro. Y él estaba antes con el Espíritu Santo. Es impresionante. Es impresionante. Porque es como que... Tú ves como esa armonía entre los tres. Ellos decidir, porque imagínate, o sea, Jesús también es Dios. Estamos hablando de la Trinidad. O sea, Jesús Exacto. está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hace uno, Dios Todopoderoso. Ya eso lo sabemos. Imagínate esa decisión de decir, ok, yo como Dios voy a la tierra, me despojo de mí mismo y voy a recimirme a mí mismo allá abajo para entonces poder cumplir. Y al final de los tiempos, yo, el Padre y el Espíritu Santo, que somos uno, nos volvemos a unir. Lo único que en esta ecuación se añade una cosa. Somos todos nosotros. Nosotros no éramos parte de la ecuación original. La ecuación original era el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca tenía intención de habitar en un cuerpo mortal. Sin embargo, nos dieron esa autoridad y esa posibilidad para nosotros poder alcanzar lo que Él quería alcanzar desde Génesis, que era tener una relación con nosotros. Entonces nosotros somos un templo andando. Entonces somos muchos templos a la misma vez. Que el Espíritu Santo nadie, ningún espíritu inmundo puede deshacerse del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al final del día el Espíritu Santo dice, ok, Joel está pasando por una situación, quizás cayó en una situación que no tenía que caer, pero el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo dice, porque ¿quién te levanta a ti? Exacto. El Espíritu Santo de Dios. Entonces al final del día a lo mejor no está en ti, pero sí está en mí. Entonces no hay forma que ningún enemigo pueda deshacerse de todos los templos que existen del Espíritu Santo, porque todos somos eso. Exactamente. Y wow. Por último, para que... Dale, es que estas conversaciones se van a... Oye, toma un café, dale pausa y puede volver otra vez. Sí, dale pausa, tómate un café. Es que veo los humos saliendo por el... No, estamos en la superficie. Rapidito. Después tienen que prepararse para Juan, porque Juan viene... Amén. Juan viene después. Ahí, Juan, ahí puedes hablar. Tienes permiso de estar 20 minutos, no hay problema. Cuando tú mencionaste el principio, ¿cuál fue el mandamiento del principio de parte de Dios? Que llenáramos ¿qué? Toda la tierra. Sí, crecer, multiplicar y llenar toda la tierra. La única manera que eso sucediera, por eso es que Jesús, yo me tengo que ir. Porque como Jesús se hizo humano, se despojó de sí mismo, Él no podía realmente estar en todos los sitios a la vez. Él se necesitaba como clonear. Obviamente aquí, o sea, volvemos al principio de la multiplicación, pero esta vez son muchos hijos que tienen el mismo espíritu. Vamos a llenar la tierra nuevamente, pero de la presencia de Dios. Como tú dijiste, como se está haciendo. Porque que no lo pueden evitar. Somos muchos templos, somos el tabernáculo caminante. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo. Amén. Y estamos ahí, estamos todos trabajando a la misma vez. Amén. Entonces lo que tú dices, y ya para cerrar. Con una pregunta ahí. Si no, lo seguimos. Es ahí. En el principio, o sea, si unimos, nosotros la palabra es una, no podemos dividir la palabra de Dios entre, o sea, sabemos que existen cosas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está bien, pero es una palabra, una promesa, es una historia. Nosotros vimos, no sé si recuerdan, cuando nosotros vemos la historia de la Torre de Babel, en la Torre de Babel en ese momento ellos estaban todos juntos, precisamente. Ellos estaban en ese preciso momento creando algo, pero no lo que Dios quería que ellos crearan, ellos estaban creando algo que ellos querían hacer. Exacto. Querían llegar al cielo, etcétera, bueno, los temas que ellos tuvieran. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Entonces Dios confundió las lenguas de todo. No pudieron trabajar unánime, ni justo, ni nada. Entonces, ese proceso se detuvo.
Llegan años después, llega la promesa de Jesucristo, el Espíritu Santo, etc. Y el día de Pentecostés, lo que se desordenó en la Torre de Babel, se ordenó el día de Pentecostés. Dijo, ok, ahora estas palabras que en ese momento los separaron, esa misma palabra los va a unir a todos. Entonces ellos hablaban y todos se entendían. Antes era un desorden, ahora es un orden. Entonces, Dios siempre ha tenido el control de todo. El Espíritu Santo precisamente es clave para la unión de todas las cosas. Entonces, yo creo que para entonces cerrar, la pregunta sería la siguiente. ¿Por qué si nosotros podemos leer esto? Yo creo que esto es para cristianos. Hablemos de esta manera. Esta pregunta es para cristianos y creyentes. Amén. ¿Por qué nosotros, si tenemos la promesa escrita, muchos de nosotros no operamos bajo el poder del Espíritu Santo? Wow. Entonces dejemos esa pregunta ahí. Yo creo que con esa pregunta nos podemos despedir. Así que si quieres orar, Luis, para que cierre. Amén, amén. Bueno, Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, Padre Celestial. Gracias por todas estas revelaciones. Espíritu Santo, porque aquí hablamos por medio de tu poder. Hablamos lo que nosotros sabemos que tú pones en nuestros corazones. Si no fuera por ti, Espíritu Santo de Dios, no sabríamos las cosas. Amén. Tú eres nuestro gran maestro. Amén. Nosotros simplemente seguimos lo que tú quieres que hagamos. Hablamos desde la humildad de nuestro corazón, porque sabemos que somos simplemente unas vasijas Amén. que están Así aquí es, tratando así de es. entender tu reino para esparcirlo y ser testigo, como dice tu palabra. Así que esta palabra llegue a todas y cada una de las personas que están viendo este video, este audio, y que puedan ser transformados y que puedan contestar esa gran pregunta que hicimos en el día de hoy, porque sabemos que con tu espíritu todas las cosas pueden ser posibles. Amén. Así que nos entregamos en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.